presentación. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que hago una masterclass, así que bueno, preparé esta presentación con mucho cariño para que todos se lleven, aunque sea un poquitito de información y que les pueda servir para comenzar a aplicar ya y quizá sentirse mejor, lo que sea que aprendan, por muy pequeñito que sea, con eso yo me quedo contenta y sé que vamos avanzando. Bueno, antes de empezar esto y de empezar a comentarles sobre la alimentación saludable y real, quisiera comentarles un poco sobre mis inicios y quién soy. Bueno, mi nombre es Keimili Guerra, yo soy asesora en nutrición natural y actualmente soy estudiante de dietética, así que bueno, soy una dietista en formación. Eso me emociona muchísimo porque desde mis inicios siempre quise estudiar nutrición y bueno, después de haber estudiado una carrera, varios oficios y hacer un montón de cosas en mi vida, pues hoy puedo decir, por fin, era el momento preciso para estudiar esto y bueno, estoy muy contenta y estoy aprendiendo muchísimo y también me llena muchísimo porque quiero ponerlo en práctica y ayudar a muchas personas porque esa es la intención que tengo al estudiar esto. Entonces, bueno, antes de comenzar con esto, también quisiera contarles que todo esto nace desde que yo era pequeña, por todos los cambios a nivel, sobre todo, metabólico, porque no puedo decir que yo era una persona obesa o que tenía problemas con el tema de la alimentación. No, porque en mi casa siempre se comía saludable. Mi abuela y mi mamá siempre preparaban comida muy saludable y dentro de los parámetros, ¿no? Considerados para que sea una alimentación balanceada para una niña. Pero sí que cuando yo iba al pediatra era como que siempre que me tomaban las muestras de sangre salían algunos valores alterados y no se determinaba cuál era la causa, no se determinaba. Y bueno, imagínense una niña de 8 o 9 años comiendo pan integral con requesón o comida baja en sal porque mis analíticas de colesterol, los triglicéridos siempre salían elevadísimos. Resulta que después de mucho tiempo, a ver, yo me sentía un poco agobiada porque sí que ibas al colegio, cuando ibas a fiestas, de verdad que había muchas limitaciones y bueno, eso para una niña de esa edad sí que es bastante triste y se siente, no se siente tan bien. Entonces bueno, allí fue como que tuve la primera espinita y pensaba, pero no es justo, ¿por qué yo tendría que comer así o por qué ocurre todo esto? Y no sabía por qué, o sea, no entendía muy bien y me sentía confundida, pero bueno, sin embargo tenía que seguir la dieta porque mi mamá decía que había que cumplir con lo que decía el médico, lógicamente. Entonces, bueno, después de seguir comiendo así y avanzar, veíamos que siempre las analíticas continuaban igual, o sea, siempre salían altas, siempre todo era igual y decidimos, después de un cierto tiempo, más adelante, que me llevaron a un endocrino, porque eso viene ya de familia. Es como que mi abuela padece de tiroides, toma medicación y sí es verdad que actualmente, después, bueno, ahora mismo yo me controlo, pero en ese momento no sabíamos. Entonces comenzaron las analíticas, me llevaron con un endocrino y pude salir adelante, controlar todo esto y comenzar a comer de otra manera. Era un poco más amplia la alimentación y bueno, ahí empecé a entender muchísimas cosas, los cambios en mi cuerpo y a nivel hormonal, cómo todo esto afecta de manera directa, no solamente físicamente, sino también a nivel emocional y bueno, en muchos aspectos de la vida, porque eso también, digamos que causa un impacto no tan positivo a nivel social, porque no es lo mismo que tú puedas reunirte con tu familia, con tus amigos o salgas a comer y que tengas esa amplitud para elegir lo que quieres comer, así sea comida chatarra, a que no puedes hacerlo y tengas que limitarte muchísimo o pasar simplemente de salir o de hacer algún plan porque no quieres sentirte tan limitada con esto de la alimentación. Entonces, bueno, pasó todo este tiempo. Yo tengo una historia bastante larga porque estoy viviendo actualmente en España, así que soy una extranjera en territorio español, pero me siento muy contenta porque toda esta experiencia me ha hecho ser lo que soy ahora y bueno, me ha hecho crecer y llegar a este punto en el que estoy aprendiendo de la nutrición, de la dietética de manera más formal y más profunda para poder cumplir con mi misión, ese propósito que tengo, de ayudar a otras personas a que sean saludables y sobre todo
a que se sientan bien a largo plazo, porque esa es la base de una alimentación saludable y real. Entonces, bueno, después de todo esto, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Ya saben un poquito más de mí, así que eso es bastante interesante. Aquí vamos. Bueno, el tema de hoy es alimentación saludable y real. Vamos a dar un paseo desde el pasado al presente y vamos a saber cómo alimentarnos bien de manera muy sencilla, sin caer en esas dietas milagro que siempre nos ofrecen y que realmente terminan siendo una estafa, por así decirlo. Antes, nuestros abuelos comían de una manera completamente distinta. Si bien no había tanta industrialización o tantos productos ultraprocesados como actualmente, las personas se dedicaban a cultivar sus huertas, a realmente conectar con la naturaleza y conectar con ese alimento que iban a llevarse a sus bocas, que los iba a nutrir realmente. Entonces, aquí yo les coloco dos fotografías para que puedan distinguir o poder visualizar, como caer en cuenta de cuál vendría siendo la comida real que comían antes nuestros abuelos y esas personas que vivían más del campo, la ganadería, donde la carne que comían estas personas venía de animales que realmente eran libres, que pastaban, que se nutrían de una hierba y unos alimentos quizás complementarios que no eran precisamente estas que están hoy en esas grandes industrias, por así decirlo, a nivel de ganadería, que sufren, que están encerrados, que no tienen movilidad, que no reciben la luz del sol y por lo tanto no reciben todos estos nutrientes como la vitamina D o todas estas vitaminas como la vitamina B12, la famosa vitamina B12, que realmente lo que viene es de la hierba. Y por el otro lado vemos a estas personas o nosotros actualmente que consumimos estos productos que son de origen más industrializado, no son tan reales y bueno, están a la orden del día en el momento en el que queramos, quizá depende del lugar donde vivamos, las 24 horas del día. Entonces, ¿qué comían nuestros abuelos? Denme un segundo que voy a bajar un poco el volumen de la música. Ok, ya estoy aquí de regreso. Entonces, voy a enfocarme hoy en 6 pilares que son súper importantísimos y que considero que son la base de lo que era una comida real y que hoy día se puede retomar. Y eso es lo importante de esta masterclass. Que entendamos cómo comían nuestros abuelos y que comer actualmente así no es algo imposible. Entonces, nuestros abuelos no hablaban de una alimentación saludable porque eso ya se sobreentendía. Tomaban leche real. Quizá los derivados de estos lácteos como la mantequilla, el queso, era algo sin conservantes, algo elaborado de manera muy artesanal. Tenían sus propias huertas y si no las tenían, lo más normal era que hubiese una frutería o un puestico donde esas personas que tenían esos puestos de esas ventas cultivaran sus frutas y verduras o fuese local. Entonces siempre se consumían este tipo de alimentos, verduras, de manera muy local. En casa solían tener gallinas, vacas y por lo tanto los animales estaban libres, comían de manera saludable o lo que correspondía, estaban corriendo, recibían las vitaminas, no tenían tanta grasa y eran animales que realmente se conservaban en las condiciones necesarias para poder obtener todos los nutrientes, las proteínas y todos estos aminoácidos que necesitamos para esas personas que consumen alimentos de origen animal. Entonces, es por eso que nuestros abuelos no hablaban de una alimentación saludable como tal, porque ya se sobreentendía, ya era muy saludable, era algo normal y cotidiano. Los productos locales y sin etiqueta, lo que comentaba anteriormente. Antes se consumía producto local y de temporada. Eso es muy importante porque los productos locales no solamente nos ayudan no solamente nos ayudan a favorecer o apoyar a las personas que son los productores de la zona, sino que también nos permiten colaborar con el medio ambiente y aparte de eso son más naturales, quizá podríamos decir que son libres de pesticidas, no contienen tanto impacto tanto en el alimento como al momento de nosotros consumirlo y que este no nos genere
ese beneficio, no nos dé ese beneficio que realmente estamos necesitando o que realmente estamos esperando de esto que consumimos, sino que simplemente se consuma y ya está, pase, se haga la digestión y así como entre, sale. Y también es importante mencionar que no habían productos con etiquetas. Era alimentación, nuevamente, muy real. Y si habían etiquetas para su momento, eran etiquetas que contenían 2, 3, 4 ingredientes que se podían leer, que los conocíamos y que no iban a tener un impacto tan negativo en nuestra salud en dicho momento a largo plazo, porque estos productos que vienen hoy día en los alimentos, bueno, no se puede decir alimento, en los productos que nosotros consumimos, con esas etiquetas que tienen una lista interminable de nombres que ni siquiera podemos pronunciar, generan un impacto súper negativo en nuestra salud. Nuestros abuelos hablaban de conexión con la comida. Había una conexión especial con la comida. Desde el momento en que sembraban esa semilla, cuando recogían los frutos y cuando los llevaban a casa para poder cocinarlos y poder alimentarse. Entonces, eso es una conexión real entre el ser humano y la naturaleza. Y por consiguiente, evidentemente que recibían una nutrición adecuada. Por eso es que hoy día se habla de las zonas azules, donde esas personas que cumplen 90, 95, 100 años se mantienen activas, hacen trabajos en la huerta, salen a conversar con sus amigos, salen a caminar, a hacer caminatas, hacen ejercicio y se mantienen súper activos. Hay un montón de gente, de hecho aquí en la zona donde nosotros vivimos, aquí en Sada, hay bastante gente que pasa los 90, 95 y hasta 100 años. De hecho, el otro día, en una anécdota, yo estaba en clase y una profesora comenta que hubo una señora que tenía 102 años. No sé si la señora todavía continúa, pero para la fecha, eso sería para enero más o menos. La señora se enfermó porque fueron a comer para celebrar su cumpleaños, para celebrar su cumpleaños y algo en el restaurante no estaba muy bien y a la señora no le sentó bien y la llevaron porque se sentía un poco mal del estómago. Y hasta ese momento todos estaban asombrados porque hasta ese momento le estaban abriendo su historia clínica. O sea, la señora nunca se había enfermado, nunca había ido al médico y se mantenía sana. Y le preguntaban, ¿cuál es su secreto? Y decía, comer comida real, comer comida de la huerta, saber preparar cosas en casa, cosas que sean más naturales y reales. Y esto es bastante importante, que nos quedemos con esta información, porque de verdad que sí se marca un antes y un después cuando nosotros cambiamos nuestra alimentación. Después, nuestros abuelos comían muchísimas legumbres, pan de verdad, con fermentos naturales, caldos, frutas recién recolectadas. Entonces, es más de lo mismo, es más de lo mismo. Toda esta comida que está hecha en casa, que está hecha con productos, con alimentos que nosotros realmente conocemos, que sabemos cuál es el origen de ese alimento que nos llevamos a la boca y que está nutriendo nuestro cuerpo. Entonces, es la diferencia entre pensar, ¿realmente esto me nutre o no me está nutriendo? Simplemente estoy comiendo por comer. También, en esa época se comía en horarios regulares. Se comía en la mesa, se comía sin pantallas, se comía sin prisa y se masticaba bien. Entonces, es aquí donde les digo que es súper importante mantener horarios regulares de comida, porque así la digestión sabe cómo actuar, el cuerpo se adapta a lo que nosotros le damos y cómo lo vamos conduciendo y vamos cumpliendo de manera equilibrada eso que necesitamos en nuestro cuerpo. Comer horarios regulares, tener entre 4 a 5 comidas, eso lo vamos a hablar más adelante, y así mantener una digestión regular y perfecta. Después se comía en la mesa, no se comía como ahora, que se come en el sofá, que se come mucha gente que anda deprisa y sin parar, come de repente un bocadillo en la plaza, van caminando, van comiendo y están pendientes siempre del celular o de la computadora. No se detiene realmente por lo menos 20, 25, 30 minutos a conectar con eso que los está nutriendo, con eso que les está dando salud y bienestar. Y por último, la comida era también un acto social y emocional. Compartir, cocinar juntos, disfrutar sin culpa de eso que estaban llevando al plato y que estaban compartiendo en familia, ya sea con familiares, con amigos. Es un acto social y es súper importante porque eso también nos nutre. Compartir, el hecho de compartir con otros los platos que estamos cocinando es otro nivel porque cocinar para otros y hacerlo desde el corazón
es un acto de amor. Entonces era por eso que antes nuestros abuelos le daban tanta importancia a comer en familia, a comer en un grupo grande, reunirse, cocinar juntos. Bueno, ahora, ¿qué comemos hoy? Bueno, como ustedes saben, cuando se pasó de eso tan rudimentario que era cultivar y la industria de la ganadería y la pesca, se fue, o sea, todo fue paso a paso hasta llegar a la industrialización. ¿Y qué sucede con la industria? No es que la industria sea mala y que la vamos a demonizar, porque para nada, la industria también tiene cosas buenas, pero siempre la industria va a priorizar el sabor, va a priorizar la durabilidad de un producto, desde su origen hasta qué tiempo dura en la alacena o sí, en la alacena o en un estante de supermercado para que nosotros como compradores o como usuarios sí vayamos a comprar ese producto y también tener en cuenta cuánto tiempo va a durar en nuestra alacena para que lo podamos consumir. Y el marketing siempre a nivel industrial va a estar por encima de la nutrición. Es muchísimo más importante, come esto, consúmelo, cómpralo con regularidad y no importa cuánta cantidad de grasa, cuánta cantidad de azúcar, cuánta cantidad de hidratos de carbono simples que no nos nutren realmente contienen este tipo de productos porque no son alimentos, cuántos tipos de saborizantes, productos que lo que hacen es conservar esos conservantes y todo lo que viene desde de la cadena alimenticia. Si nos ponemos a rastrear todos estos productos que estamos consumiendo hoy, la mayoría de estos productos podría decirse que habría una tendencia, y lo digo de manera muy personal, a que no dejemos de consumirlos, porque sí hay que adaptarse a lo que vivimos hoy día, pero sí es importante que los consumamos de manera no tan regular y nos enfoquemos más en comer comida más natural y real. Y sobre todo hecha en casa, dándole mucha importancia a lo que realmente nos nutra, por encima de cuánto dure, cuánto sabor tenga y qué efecto produce en nosotros. Esos llamados, o sea, esos alimentos que con los que te enganchas y te generan una adicción. ¿Qué hay detrás de ese producto? Entonces, ¿cuál es el resultado de lo que les decía? Una alimentación muy desequilibrada, con un exceso extremo de azúcar, grasas de mala calidad, que son grasas saturadas, que generan un impacto súper negativo en tu salud, aditivos, cuerpos inflamados, sin energía, muchísimas veces enfermos, te sientes decaído, te sientes deprimido y todo esto es resultado, aunque no lo crean, de esos productos que estamos llevando a nuestra casa y que estamos consumiendo de manera desmedida, sin darnos cuenta realmente qué es eso que estamos comiendo. Entonces, hoy en cambio vivimos en esa cultura en la que es todo lo rápido, no quiero esperar, quiero que sea ya, quiero que sea inmediato, abre y come, abro y como, está listo para comer. Entonces, esto sí que marca una diferencia inmensa entre estos alimentos que realmente tienen que pasar por un proceso para que podamos consumirlos. Nos hemos desconectado totalmente, no solamente de la comida, porque ya ni siquiera conectamos con lo que estamos comiendo, ni siquiera muchas veces miramos el plato. Simplemente comemos porque hay que hacerlo, porque tenemos hambre y porque deprisa, rápido, me tengo que ir, tengo que hacer otras cosas. También nos hemos desconectado de nuestro cuerpo, ya no sabemos escuchar a nuestro cuerpo, ya no sabemos escuchar cuando nuestro cuerpo dice, detente, ya estás lleno, come despacio, no me sienta muy bien este alimento o este otro. O cuando, por ejemplo, tu cuerpo se inflama o te dan gases, no estamos aprendiendo o no estamos queriendo escuchar a nuestro cuerpo. Vivimos con prisas, la mayoría de las personas tiene hoy esa enfermedad horrible llamada estrés, eso es súper común desde las edades menos impensables, a partir de niños de 9 años que ya dicen tengo estrés por X cosa, cuando eso antes no se veía. En mi época, cuando yo era pequeña, eso no era así, así que tengo que estar agradecida porque mi época de la infancia la viví muy bien, es completamente diferente a lo que viven hoy los niños en la actualidad. Y bueno, también esa frase tan incómoda que muchos decimos, porque yo me incluyo, a veces también lo digo, de no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, a raíz del no tengo tiempo, no hay tanta conciencia para que nosotros podamos elegir mejor eso, esos alimentos que realmente nos nutran y sean mejores
o sea, sean muchísimo mejores para nuestro bienestar. Por eso, el primer paso para mejorar tu salud es volver a mirar tu plato con atención. Un plato colorido, un plato lleno de distintos grupos de alimentos que realmente cumplan con sus funciones cada uno sin demonizar, pero sin caer en los desequilibrios. Ni el abuso, o sea, ningún exceso por un lado ni por el otro, ni por dejar de comer o por eliminar, erradicar completamente un alimento por los falsos mitos o comerlo en exceso porque evidentemente que no está bien. Ahora, las famosas dietas milagro. ¿Qué es una dieta milagro? Una dieta milagro es esa que nos promete que algo va a ocurrir de manera mágica en un tiempo impensado, en un tiempo rápido, como lo que queremos la mayoría actualmente, que todo sea rápido, que todo sea ya, sin pensar, simplemente quiero esto porque sí y ya. Entonces, ¿por qué fracasan estas dietas milagro? Promesas rápidas de que va a ocurrir algo que realmente no ocurre. Muchísimas restricciones, restricciones excesivas que no sabes el daño que te hacen a nivel de tu sistema en general, tanto mental como físicamente y a nivel digestiva. Esto es horrible para tu cuerpo. Ansiedad y el horrible, horrible, horrible efecto rebote. Porque sí, puede que estas famosas dietas milagro te dan una promesa, te dicen qué es lo que puedes comer, que básicamente es casi nada, te genera muchísima ansiedad y muchísimo estrés, lo logras para ese día. Hay un día que quiero ir a una fiesta, me quiero colocar un vestido y quiero estar muy delgada, me quiero ver muy bien. Bueno, haces una dieta milagro, sigues todos estos pasos que te están generando un daño horroroso que ni te cuento. Y después espera el efecto rebote, porque si bajaste 1 kilo, que realmente no perdiste 1 kilo, lo que hiciste fue eliminar líquidos y te desinflamaste. Y luego eso va a regresar, porque la ansiedad y todo el cortisol que se liberó te va a generar un impacto súper negativo en tu sistema. Entonces hay que entender que comer bien no debe ser un castigo, no debe haber este tipo de restricciones. Simplemente debe ser una dieta personalizada y que cumpla con todos los requisitos necesarios para nutrirte realmente. Ahora, ¿qué es una alimentación saludable? Bueno, alimentarse bien, y esto hay que metérselo en la cabeza, no es contar calorías. No es que si este plato tiene tantas calorías y este tiene menos, me voy por el que tiene menos, pero realmente te nutre. Tampoco es eliminar los grupos alimenticios, como por ejemplo esas personas que dicen, hay que eliminar las grasas, cuando eso es terrible, porque las grasas son uno de esos motores, no solamente para tu cuerpo, sino también para tu cerebro. Entonces, ¿qué estás eliminando? ¿Qué te estás haciendo a ti mismo? O vamos a eliminar los hidratos de carbono porque eso engorda. Primero que el que engorda eres tú, pero más allá de eso, los hidratos de carbono son los macronutrientes más indispensables y los que debemos comer en mayor cantidad porque son los que nos producen o los que nos generan esta energía que necesitamos para realizar todo tipo de actividades. Desde lo más básico, porque aunque estemos durmiendo, nuestro cuerpo necesita energía para realizar esas funciones metabólicas, hasta lo más avanzado que puede ser escalar una montaña o correr un maratón o algo mucho más intenso. Entonces, olvídense de eso porque eso no es real. Simplemente hay que saber cómo elegirlos, cuándo comerlos y cómo comerlos. Entonces, es volver a lo esencial, alimentos reales, muchísima variedad, colores, equilibrio y, sobre todo, lo más importante es que con una dieta saludable se disfrute de lo que estás haciendo y esto genere un impacto tan positivo en tu vida que lo veas a largo plazo y te sientas fenomenal y por consecuencia van a haber otros cambios a nivel físico, a nivel mental, que te van a impactar de manera muy positiva. Es entender que comer no es solamente por lo físico, también es emocional, también es social y también es mental. Por eso yo me baso en estos 3 pilares que son el cuerpo, la mente y tu entorno. Todo esto es importantísimo que esté conectado para que esta alimentación sea realmente saludable. Alimenta tu cuerpo, alimenta tu mente, alimenta tu entorno. Ahora voy a hablar de forma muy corta de la pirámide nutricional porque me pareció bastante interesante incluir esto aquí, porque quizá hay muchas personas que no saben bien cómo ubicar en una pirámide qué alimentos se tienen que comer en mayor cantidad, cuáles son más o menos las raciones y qué alimentos no se deben consumir. Entonces aquí yo hice una división donde
va de abajo hacia arriba, donde el gruesito, o sea, lo de mayor cantidad que vendrían siendo los hidratos de carbono, en este caso vamos a hablar de hidratos de carbono complejos. Con esto no quiero demonizar a los hidratos de carbono simples y voy a explicar de manera más coloquial cuál es la diferencia. Un hidrato de carbono simple son las harinas blancas, las harinas procesadas, donde se quita toda la cáscara, se quita toda la fibra, que realmente es buena para nuestra digestión y para nuestra nutrición. Y los hidratos de carbono complejos son todos estos cereales que tomamos, que son cereales, pseudocereales, que son más bien integrales, ¿no? Que cumplen otras funciones muchísimo más potentes en nuestro cuerpo. Entonces, según el grado de actividad física, vamos a tomarlos. Después, ven allí que tenemos el grupo de verduras y frutas, que es súper esencial consumirlo todos los días. Debe ser un grupo de consumo, sí porque sí, o en la medida de lo posible, en cada comida principal. En este caso sería el desayuno, el almuerzo y la cena. Aunque muchas veces, por ejemplo aquí en España, quizá no se tomen estos en algunas de las comidas, sobre todo las frutas. También tienden a tomarse en las meriendas o en la media tarde. Después tenemos el grupo de las proteínas, que aquí ven las proteínas de origen animal. Aquí también podemos incluir las proteínas de origen vegetal, que vendrían siendo las legumbres, los frutos secos y algunas otras cosas. Y esto tiene que ser un consumo variado, diario, de 1 a 3 al día, pero hay que variar, dándole prioridad siempre, siempre a los pescados sobre las carnes rojas. Sobre todo estas hay que minimizarlas un poco si consumimos productos de origen animal. También está muy importante el consumo de los huevos, los quesos y los lácteos. Sí hay que procurar consumir los lácteos de 2 a 3 veces al día en la medida de lo posible, huevos de 2 a 3 veces por semana y queso, sí, sobre unos 30 a 40 gramos al día, yo creo que vamos bien. Después tenemos los alimentos que nos gustan tanto, y me incluyo porque para los que no saben, yo soy chef pastelero y me gustan mucho los postres, pero bueno, estos son de consumo opcional. Y mejor si son hechos en casa porque sabes con qué los estás preparando, son muchísimo más naturales, no tienen conservantes, resaltadores de sabor y todos estos químicos que le agregan a eso que podemos encontrar quizá en una panadería que no sea tan tradicional o tan artesanal, o en el supermercado, que es lo que normalmente se suele comprar. Entonces ya sabemos que esto no hay que demonizarlo, pero sí es de consumo muy opcional, muy ocasional, muy moderado. Sí, porque sí hay que evitar las bebidas alcohólicas. Sí es mejor no tomarlas, porque estas sí que nos aportan calorías, pero son calorías vacías que no nos generan ningún tipo de nutrición. Todo lo contrario. Además, nos producen inflamación y otro tipo de efectos secundarios en nuestro organismo que realmente no queremos. El consumo de agua entre 1,5 litros por allí, 2 litros al día es también súper importante. Y también, de manera general, hay que fraccionar la ingesta de alimentos de acuerdo a tus horarios, a tus necesidades, porque esto es personalizado, entre 3 y 5 comidas al día. Sobre todo las personas que pasan los 40, 45, 50 años, ya saben que tienen que incluir 1 o 2 comidas más al día, depende de su actividad física, porque tienen otro tipo de necesidades nutricionales. También siempre recordar que la mente tiene que estar conectada con el cuerpo y que debemos cuidar nuestra mente, hacer actividad física es súper importante. Una buena dieta y una dieta muy saludable siempre tiene que ir acompañada de actividad física. Esto es sí porque sí. Y bueno, como ya lo dije anteriormente, el consumo de agua, que es muy importante para mantener nuestros órganos y todo nuestro cuerpo bien hidratado. Ahora, alimentos que deberías incorporar en tu dieta. Esto me pareció súper importante para que tengas una idea de cuáles son esos alimentos que tienes que ir incorporando en la medida de lo posible. Si puedes, de uno en uno, está perfecto. Vegetales y frutas. ¿Por qué? Bueno, los vegetales y las frutas están en el grupito de los micronutrientes. ¿Por qué? Porque ellos nos aportan vitaminas, minerales, antioxidantes, pero muy importante que nos aportan agua. Entonces, estos alimentos no solamente nos van a nutrir, sino que también nos van a hidratar. Por eso es que son tan importantes. Y aparte también nos aportan mucha fibra, que es súper importante para esos movimientos intestinales y para tener una buena digestión. Entonces, además de esto, ayudan a prevenir enfermedades, te ayudan a regular la digestión, como ya lo dije, y te generan saciedad. Entonces, se pueden consumir
Los vegetales, bueno, las hortalizas, que, para que incluya todo ese grupo, se pueden consumir de forma cruda, los que puedan, y si no, cocida. Lo ideal es que consumamos en el día un porcentaje, un 50% de estas raciones crudas y un 50% cocidas, para que obtengamos los distintos nutrientes que nos aportan en cada uno de sus estados. Y las frutas sí que, si bien mayormente se toman crudas, podríamos hacer, ¿por qué no?, unas manzanas asadas, unas peras asadas al horno, que también está muy rico, una piña asada, que ayuda muchísimo con la digestión. Entonces estos son pequeños tips para que puedan integrar en su alimentación. Después están los alimentos ricos en carbohidratos, pero carbohidratos de calidad. Estos son los hidratos de carbono que les comentaba anteriormente, que lo ideal es que sean complejos, que sean sobre todo integrales. No estoy diciendo que vamos a tomar el 100% de estos alimentos integrales, porque a ver, sí que también es un poco pesado y no debemos sobrecargar nuestro cuerpo de fibra, pero por lo menos el 70% del 100% de los carbohidratos que consumimos al día, por lo menos el 70% que sean complejos. Estos, ¿por qué son tan importantes? Porque nos dan energía, energía que no es momentánea, como el azúcar simple o quizá los carbohidratos simples, sino esta energía es prolongada, es de larga duración. Te ayudan a mejorar el sistema digestivo y son fuentes de vitaminas, sobre todo del grupo B. También contienen otras vitaminas. Pero las vitaminas y los minerales se las dejamos a los vegetales, a las hortalizas y a las frutas. Después tenemos las proteínas saludables y sostenibles. Son esenciales para el mantenimiento muscular. Es decir, sí porque sí, ya sean proteínas de origen vegetal o de origen animal, debemos consumirlas de acuerdo a nuestras necesidades porque son las que mantienen nuestro tono muscular, nos evitan la flacidez y nos ayudan a mantenernos fuertes para evitar caídas y para sentirnos mucho mejor, ¿no? También nos proporcionan inmunidad, ayudan a mantener nuestro sistema inmunitario a tope para evitar enfermedades y sentirnos como no queremos sentirnos. Y ante cualquier virus o cualquier cambio de clima, siempre nos van a ayudar a mantenernos firmes, bien. También nos proporcionan saciedad. Y lo más recomendable aquí es lo que dije anteriormente. Siempre apuesta porque estas opciones sean variadas. Incluye legumbres, incluye huevos, incluye pescados, pollo y que la carne y el cerdo se consuman de manera ocasional o en menor cantidad, que no sea tan constante. Y por último, las grasas, pero que sean saludables, que van a ayudar y a potenciar tu sistema hormonal, sobre todo para las mujeres que están menstruando, es importante, pero también aquellas mujeres que están en la perimenopausia o en la menopausia, las van a ayudar muchísimo con estos temas hormonales. Te ayudan a cuidar el cerebro, por eso digo que son tan importantes y son las grasas, ayudan a absorber estas vitaminas que son liposolubles, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina E, que son indispensables. Las grasas nos van a ayudar a que se transporten y cumplan sus funciones a nivel hormonal y a nivel de sistema en general. Por eso son tan importantes, por eso no hay que demonizarlas. Entonces, ¿qué propongo hoy? Que empieces con pequeños cambios. Pequeños cambios que sí puedes comenzar a practicar hoy, desde ya. Desayuna sin pantallas y procura incluir en tu desayuno, aunque sea un alimento real. ¿Qué es alimento real? Unos huevitos, una fruta, ¿por qué no unas rodajas de tomate, un poco de aguacate, un poco de rúcula? Depende de lo que quieras comer. Planifica 3 comidas caseras a la semana. Si eres de esas personas que por trabajo, por estudio, suele comer mucho fuera, en restaurantes o fuera de casa, procura que al menos 3 comidas durante tu semana sean hechas en casa. Incluye al menos un vegetal en cada comida. Hablamos de comidas principales. Si no puedes hacerlo al desayuno, dale peso a el almuerzo y a la cena. Bebe más agua. Muchas veces no lo notamos, pero a veces se puede pasar todo el día, y lo digo porque a mí también me pasa, te puedes pasar todo el día
con un vaso de agua y cuando te das cuenta ya ha pasado, ya llegas casi a la noche y dices, no he bebido casi agua, entonces te das cuenta cuando tienes sed y cuando tienes sed eso indica que estás deshidratado. Entonces, hasta qué punto queremos llegar, ¿no? Y también es importante que evites las bebidas que sean azucaradas. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se hace y que hace la Organización Mundial de la Salud? Que al momento de comer comamos con agua, que evitemos o que sea más o menos, si lo haces, si te sientes bien o te gusta, antes de que puedas eliminarlo completamente de tu rutina, si bebes Coca-Cola o este tipo de bebidas gaseosas o no precisamente que sean gaseosas, pero muy azucaradas, procura ir dejándolas de manera progresiva. Y en ese caso podría recomendarte que hagas este tipo de aguas saborizadas o incluso estos electrolitos que son caseros, que luego les voy a dar una receta, la voy a subir a las redes sociales para que la puedan ver, que está muy buena. Aparte, te genera esa sensación de hidratación y de bienestar cuando la tomas. Entonces sí que te va a gustar. Recuerda, no necesitas hacerlo perfecto, ninguno es perfecto, todo se hace de paso a paso, hay que disfrutar este paso a paso para lograr esa mejor versión. Entonces, con este paso a paso lo que vamos a estar haciendo es cultivar nuestra mejor versión. ¿Cuál es el paso que hay que dar? Empezar. Empezar, lanzarte y empezar. Por algo muy simple, por algo muy pequeño, por algo que antes no hacías, pero empezar. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido a una alimentación más saludable, a un bienestar a largo plazo, porque eso es lo más importante, a una alimentación, estar abiertos a una alimentación más real y de manera sostenible, no solamente por nosotros, sino también por el planeta. Para mí eso de forma personal es bastante importante y sí es verdad que si otros no lo hacen, no importa. Con que yo haga algo y con que yo ponga mi granito de arena, para mí eso es más que suficiente. Con el boca a boca y con que muchas personas, por lo menos, sientan esa curiosidad, sí que se van a ir sumando, se van a apuntar a este cambio y a vivir su vida de una manera más saludable y equilibrada, que eso es en sí lo que queremos o de manera personal lo que a mí me gustaría. Ahora me salgo de aquí y si alguien tiene una pregunta, no lo sé, no lo sé. Bueno, y ahora yo dije que tenía un regalo especial para las personas que asistieron a esta masterclass de forma directa, así que bueno, estoy regalando una sesión gratuita de valoración de hábitos alimenticios para conocer cómo estás en este momento, qué te gustaría cambiar y sí que darte unas primeras pautas como para guiarte y que puedas empezar a tener esa alimentación más saludable y quizá hábitos de manera general más saludables. Entonces, regresa aquí. Bueno, por aquí Jesús nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para tener el hábito de comer saludable? Sí, es verdad que eso depende de la rutina. Al principio nos va a generar un poco de incomodidad y no va a ser tan sencillo. Y eso es importante que lo sepamos. No, no es sencillo comenzar, y menos si llevamos una rutina completamente desequilibrada. Pero lo importante es dar el primer paso y lo importante es comprometerse. Es saber cuáles son mis metas, por ejemplo. Mi meta es que siento que tengo sobrepeso o no me siento tan bien y quiero bajar de peso. Entonces, si esa es tu meta, lo importante es saber cómo estás comiendo, qué estás comiendo y cuáles son los primeros cambios en tu alimentación y en tu vida, en tu rutina que puedes empezar a poner en práctica para mejorar tu alimentación. Y bueno,
Si no hay más preguntas, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, muchísimas gracias por acompañarme en mi primera masterclass y espero que me manden su mensajito para enviarles el enlace y los que quieran, los que deseen, poder apuntarse a esta sesión gratuita